el- Pues buenas noches a todos y me da mucho gusto volver a estar aquí en Liceo. Algunas caras pues ya serán conocidas porque pues tuvimos anteriormente un pequeño curso taller de interrogatorio y contrainterrogatorio y de ahí nació la inquietud de continuáramos ahondando en este tema. Y fue así que por invitación del maestro Camacho y los compañeros que ya habíamos iniciado aquel taller curso, decidimos hacer este segundo curso, que también va a llevar una parte de taller y que hemos denominado técnicas de litigación avanzadas en juicio oral y que sí guarda diferencias avanzadas en relación al primer curso para los que ya tomaron aquel conmigo. Eh, Como ya lo dijo el maestro Camacho, en esta ocasión no se van a desarrollar los temas, imposible en tan poco tiempo, pero sí adelantarles que se van a ver en estas o en otras 5 noches, 5 tarde-noches que vamos a estar viéndonos. Es una sesión por semana y pues la primera sesión eh, planifiqué iniciar nuestra capacitación a partir de la teoría general del proceso. Me parece que esta es la base pues de todo, de cualquier litigante. Quienes exploraron alguna vez la materia laboral cuando antes de pasarse a la actividad jurisdiccional, la materia laboral se veía en las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, pues ustedes recordarán que ya había interrogatorio y contrainterrogatorio. Eh, si los que ya tengan esa experiencia laboral, creo que van a estar de acuerdo conmigo, que podemos decir que adquirimos experiencia para improvisar. Sí, porque en materia laboral, pues se hacía el interrogatorio y contra sin tener registros. Es decir, la persona se anunciaba y sabíamos que iba a hablar del tema despido o causal de rescisión y ahí se presentaba y hacer un contra implicaba improvisar. En materia penal, estarán de acuerdo conmigo que no se puede llegar a improvisar, se tiene que planificar la estrategia, se tiene que tener muy en claro objetivos y hay una regla de ceñirse a todo el trabajo investigativo que se hizo. Es decir, si no hicieron una buena investigación, no esperen que sus técnicas de litigación vayan a hacer milagro y les vaya a permitir ganar el asunto. Y me refiero a esto a todas las partes, porque considero que hay personas conectadas que han tenido el rol de defensores, de asesores, algunos ministerios públicos que ya identifiqué hace un momento que empezaron a entrar. Entonces, el desarrollo de los temas va a ser desde todas las perspectivas. Entonces les decía, no se puede improvisar, tienen que hacer una planificación y tienen que ser honestos con lo que ustedes tienen en sus manos. A un juicio no debería uno llegar a encontrarse sorpresas. ¿Por qué? Porque hay un auto de apertura a juicio oral. Quiere decir que primero se agotó toda una investigación y las partes tuvieron oportunidad de ofrecer todos los elementos probatorios que les interesó, cada uno con su propuesta, cada uno con su pretensión, el Ministerio Público su pretensión punitiva y pues la defensa su pretensión de absolución, ¿no? Entonces, hay que identificar que no debería haber sorpresas, sabemos a lo que van las partes y sabemos exactamente a cada elemento probatorio a qué va, cuál es su objetivo, qué es lo que pretende probar. Si nosotros no somos capaces de identificar a qué lleva el oferente de la prueba, mi contraparte, a un testigo, a un perito, para qué va a incorporar determinado documento. Entonces, me parece que no podemos preparar nada. Entonces, de eso se va a tratar la primer clase de identificar la litis
Recuerden que en materia penal la litis se fijó desde muchísimo antes, desde que se formuló imputación, desde la primera audiencia donde se le hizo saber al imputado circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que se le están imputando. Desde ese momento ya está fijada la litis y ya no se puede cambiar. Entonces, desde ahí ya tenemos una limitación probatoria porque el material probatorio que se va a ofrecer no puede salir de eso, debe de ser pertinente y tiene que ser en relación, al menos para el Ministerio Público, de los hechos materia de la acusación. Entonces, definitivamente la carga de la prueba siempre la va a tener el Ministerio Público, independientemente que los abogados quieran voluntariamente hacer una actividad, una defensa activa y llevar una propuesta fáctica, es decir, llevar una versión de los hechos distinta a la del Ministerio Público, o a lo mejor van a hablar van a hacer valer una excluyente de responsabilidad, van a estar activos y llevan prueba, ya anunciaron prueba, ya les fue admitida prueba. Tampoco para el Ministerio Público va a ser sorpresa a que llevan los defensores esos elementos probatorios. Y además de tener muy en claro que la litis tiene que ser, que ya está fijada y que el material probatorio tiene que ser en relación a esos hechos que se señalaron en la imputación, hay un cierto grado de excepción. Vamos a hablar del amparo directo en revisión el 4 del 2022, que ha generado 3 tesis y muy interesantes, de las cuales vamos a hablar en varias clases. Y una de ellas es esa actividad probatoria que tiene la defensa de, de acreditar, probar cómo el Ministerio Público cometió errores, cómo no fue exhaustiva su investigación, y allí, por eso hablo de un cierto grado de excepción, porque entonces de primera entrada podríamos decir, oye, el defensor no está ofreciendo cosas de la litis, que son los hechos por los cuales acusó el Ministerio Público. De entrada pudiéramos pensar de primera mano eso, pero bueno, ya lo vamos a abordar, que sí pueden llevar cierta actividad probatoria, que esta tendencia de la primera sala tiene que ver con que el material probatorio que lleven para desestimar la actividad que realizó el Ministerio Público, pues debilita la teoría que haya presentado el Ministerio Público. Entonces son estrategias nuevas, novedosas, porque esa tesis acaba de salir hace apenas unas semanas y pues ustedes pueden empezar a hacerla valer y llevar una postura activa como defensores. Entonces, eso veremos por lo que hace a la preparación estratégica del caso, identificar bien la litis, identificar objetivos, tener en claro qué es lo que voy a probar y cómo voy a desarrollar y cuáles son los alcances de lo que llevo. Y les decía hace un momento que ser muy honestos y reconocer cuáles son las debilidades, identificarlas, sus propias debilidades es lo más importante. Si ustedes identifican sus propias debilidades de su caso, entonces pudiéramos prepararnos con estrategias de interrogatorio directo. Si ustedes mismos van a exhibir al testigo, pero ¿cómo me van a decir? Pero ¿cómo que no es eso? Debería ser la parte contraria, el contrainterrogatorio. También vamos a aprender a hacerlo, adelantar las debilidades y en el mismo interrogatorio directo afrontarlas y, digamos así, suavizar las cosas, ¿no? Antes de que la otra parte la identifique, nosotros mismos tenemos que identificar y salvar esas situaciones.
también vamos a ver cómo se desarrolla el juicio oral, su diseño procesal, es decir, cómo empieza, con qué, para quienes nunca han estado en un juicio, paso a paso, cuáles son las etapas que se desarrollan. Si tuviéramos que hacer un resumen de todas ellas, diríamos, pues alegatos de apertura, luego se producen la prueba y luego alegatos de clausura y luego ya para el fallo, ¿no? Bueno, ese sería un resumen muy aventurado. ¿Por qué? Porque también hay situaciones que se manejan de incidencias y esas me parece que las vamos a ver a las incidencias las vamos a ver en la clase número 2. Entonces es importante entender el diseño procesal del juicio oral para saber en qué vamos, qué sigue y bueno, no hacer intervenciones inapropiadas en un momento procesal que no es el adecuado para lo que ustedes quieren plantear. El orden que va a llevar esta audiencia, bueno, eso va a ser muy, muy importante para que su intervención sea impecable. Y pues identificar bien qué información debo exponer en un alegato de apertura. Es vergonzoso para un juez, pero necesario hacerlo. Juez o jueza, una persona juzgadora que está a cargo, dirigiendo, llevando el control de una audiencia, tener que pedirle al abogado que enderece lo que está planteando, porque en los alegatos de apertura solo se hace una exposición, un resumen de lo que se va a plantear, de la prueba que se va a llevar. No se hacen argumentaciones, no se invocan normas, sí, argumentaciones de todo tipo, probatorio, jurídico, conclusiones, opiniones. Entonces, algunos abogados pues logran identificar esta situación antes que el juez sienta esa perturbación de lo que pasa en la exposición, y algunos abogados atinadamente pues llaman la atención y dicen, señoría, el abogado ya está saliendo del objeto de sus alegatos. Y bueno, pues a nadie nos debería pasar eso. Y les digo nos debería porque yo también, al igual que ustedes, fui litigante. Al menos en el sistema acusatorio, llevé el rol de Ministerio Público. Y bueno, pues no quisiera que a nadie de ustedes le pasara eso, ¿no? Controlar bien qué información es válida en los alegatos de apertura y preparar unos buenos alegatos de apertura. Eso sería por lo que hace a la clase 1. En la clase número 2, les decía, ya estaríamos viendo las incidencias. ¿Para qué sirven estas incidencias? ¿Cuál es el origen procesal? Conocer las incidencias a partir de la teoría general del proceso, en dónde se fundamentan, cuál es la motivación para estos y cuáles son los temas que pudieran verse necesarios en las incidencias. Por ejemplo, hay abogados que desatinadamente llegan a promover incidencias de nulidades de pruebas, por ejemplo. Nulidades de pruebas en una etapa de juicio oral, pues lo cual es completamente incorrecto. Entonces, podríamos platicar en esta clase que sí y que no se puede plantear en incidencias. Y también veríamos en esta clase lo que es el interrogatorio directo y las objeciones que se pueden hacer a estos. Tendríamos tiempo para ver cómo se deben elaborar las preguntas, cuáles son las características que éstas deben reunir para ser calificadas de procedente, pero sobre todo más que saber cómo preguntar, también para mí se me hace muy relevante identificar cuáles son las premisas fácticas que voy a llevar como eje temático. Si bien la recomendación es de que el testigo siempre desarrolle su exposición de manera cronológica,
es muy a menudo que hacen una pregunta que dice, ¿sabe usted a qué vino esta audiencia? ¿Sabe para qué fue citado? Y pretenden que con esto el testigo desarrolle toda su exposición, lo cual es un peligro enorme. Un peligro porque ustedes no están controlando la información. El testigo empieza a perderse en temas que pudieran no ser nada importantes para el juicio, y entonces el juez empieza a perder la atención del tema, ¿no? Se pierde la información valiosa porque ustedes, si no controlan al testigo, pues él no sabe con precisión para qué lo llevaron. Ustedes sí. Y algo que quiero comentarles y que es bien importante cuando llevan a un testigo es identificar cuántas premisas fácticas voy a probar. Si voy a hablar de la fecha y hora, de un lugar, de la calidad de alguien, de la relación, del parentesco, va a incorporar un domicilio, incorporar un objeto, qué sé yo. Para poder saber a qué llevo al testigo, creo que es bien importante que ustedes sepan cómo los jueces valoramos la prueba. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán que una de las cuestiones que se valoran es la fiabilidad. Entonces, la fiabilidad de un testimonio, de un órgano de prueba, tiene que ver o se califica a razón de cuán confiable es lo que dice, y entre más elementos de corroboración tenga ese elemento probatorio, pues mayor va a ser su fiabilidad. Fíjense, esta información que ustedes van a ver en este curso les va a servir también para lo que es la materia de ejecución. Por ejemplo, en este momento yo soy jueza de ejecución y llevan para efecto de una incidencia de reparación de daño un perito. Y ese perito habla de una evaluación de daños. Y el perito puede ser el más experto, puede ser el más capacitado, su objetivo pericial muy en claro, y agota el objetivo pericial perfectamente. Pero esa pericial no está corroborada, no está concatenada, no guarda correspondencia con ningún otro elemento probatorio, está aislada, está aislada. Es decir, se le olvidó al litigante hacer un elemento probatorio que lo conectara con el daño, ¿sí? ¿Quién me podría hablar del daño? Bueno, pues una inspección que se hizo del daño, por ejemplo, si la hizo el policía, y esa inspección, a lo mejor se tomaron fotografías, se identificaron perfectamente que los daños son de tal magnitud que guardan correspondencia con esa pericial que me llevaron. Por muy experto que sea el testigo, por muy bien desarrollado el peritaje, si no hay esa correspondencia, si no hay ese elemento de corroboración, que efectivamente esos daños corresponden a aquel percance vial por el cual se hizo un juzgamiento, pues entonces no se le puede otorgar valor. Entonces, toda esta planificación nos va a servir, por supuesto, para que al momento de estar planificando nuestra intervención como litigantes, hagamos un mapa. Vamos a aprender a hacerlo, o al menos que me parece que es una herramienta que a mí me sirvió mucho cuando era Ministerio Público, que puede ser en un pizarrón, puede ser en una hoja, en un papel. Bueno, a mí me gustaba mucho el pizarrón porque pues es grande, entonces hay que hacer conexiones de qué prueba se conecta con la otra, y donde ustedes adviertan que una prueba está aislada, es un cabo suelto, está suelta porque no se relaciona con otra,
ahí tenemos un problema, porque por muy buen desarrollo que tenga el testigo o el perito, si no está concatenada con otra, pues entonces este elemento está aislado y va a tener poca o nula, mejor dicho, nula fiabilidad, ¿no? No va a tener la pretensión probatoria que queríamos, no la vamos a alcanzar. Entonces, estos temas son importantes, más que cómo le voy a preguntar, es saber cuáles son los ejes temáticos a los que llevo al testigo. Entonces, les decía, vamos a aprender a controlarlo, a que no tengamos miedo, porque muchos hasta llevan a los testigos estresados pidiéndole que a partir de la pregunta mágica, sabe usted a qué vino a esta audiencia, que a partir de esa pregunta mágica digan exactamente todo, que en eso les olvide nada y en ese estrés que dejan al testigo, pues sí se le va a olvidar todo o va a decir mucho, pero de cosas que no son relevantes. Entonces vamos a aprender a hacer los interrogatorios por temas, independientemente que el desarrollo del testigo sea cronológico, que es lo más recomendable. Nosotros tener un checklist de lo que vamos a preguntar y, ¿por qué no? También es importante cómo elaborar las preguntas para que no me sean objetadas. Tengo que aprender a hacer objeciones también tengo que aprender objeciones porque cuando sea la oportunidad de los testigos de la contraparte, muchos abogados tienen la oportunidad de decir la palabra objeción muy rápidamente, identifican o creen identificar que la pregunta no está bien hecha, pero en cuanto se le pregunta cuál es el motivo de su objeción, pues ahí es donde no les va tan bien. Entonces, también es relevante que aprendamos a hacer oportunamente e identificar las objeciones, que eso también será el tema de la clase 2. También vamos a explicar primero lo que es el apoyo de memoria y sobre todo practicarlo. En el clase taller que tuvimos anteriormente, me parece que casi en su mayoría practicaron lo que fue el interrogatorio. Es el momento para que ustedes aprovechen y yo les digo que pues con la confianza de que no estamos haciendo un trabajo ya profesional en el que pongamos en riesgo algún asunto, ¿no? Es una clase en la que todos estamos aprendiendo, todos estamos practicando y que se vale equivocarse. Para eso es este curso taller, para que aquí se animen a hacer el ejercicio y no hay problema si se equivocan, pues lo podemos corregir. Qué mejor que hacerlo en la clase a que eso nos vaya a ocurrir ya estando en un juicio de verdad, ¿no? Aquí vamos a hacer unos pequeños simulaciones de juicio para que puedan desarrollar la técnica, que sería en la clase 2, el apoyo de memoria, y yo les suplicaría que se quiten el refresco de memoria, porque no, eso no existe. El refresco de memoria es una expresión pues ya muy arraigada en muchos abogados, pero eso no es correcto. La palabra correcta de la técnica es apoyo de memoria. En la clase número 3 vamos a ver lo que es el contrainterrogatorio. Y de aquí creo que ya quienes han estado en charlas conmigo o clases conmigo, recordarán que siempre les digo que el mejor contrainterrogatorio es el que no se hace. He visto con mucha tristeza que algunos abogados, con ánimo pues de desarrollar el contrainterrogatorio, o tal vez pensando que es obligatorio o que si no participan se van a ver mal, o no sé qué les pase pero por la cabeza, pero se animan a hacer contrainterrogatorio en testigos que no declararon bien. Les repito algo que ya les había dicho.
Ustedes saben, aunque no sea tu testigo, cuando es el testigo de la otra parte, saben a qué lo llevaron. Es más, desde que lo ofrecen para que se los admitan, dicen cuál es la pertinencia y explican a qué lo llevan a juicio. Y resulta que por una mala técnica del oferente, miren lo grave que es no saber hacer un interrogatorio, no, la información no fluye y el testigo declara de todo, pero menos lo que tenía que ir a decir, ¿no? Que era el objetivo de su testimonio, el objetivo probatorio para el cual lo ofrecieron. Y con tristeza he visto muchas veces esto, pero muchas, que el abogado defensor, por ejemplo, está al Ministerio Público, ya se le escapó de las manos, no lo controló, no dijo las cosas importantes, y el abogado defensor empieza a hacer contrainterrogatorio. Y los testigos son listos, muy listos. Y cuando le pregunta una cosa, el contrainterrogador aprovecha y de lo que se acordó, y empiezan a decir aquella información que es que por descuido el oferente no había podido dar. ¿Es válida esa información? Sí, ustedes lo provocaron, si son contrainterrogadores, ustedes lo provocaron. ¿Qué es lo que aún agrava peor el asunto? Peor, que pone las cosas peor. Que el abogado intente callar al testigo de la parte contraria. O sea, decirle, calles, eso no lo diga, eso no le pregunte. No, también vamos a aprender cómo se controla un testigo contrainterrogándolo. Y se los anticipo de qué se trata. A un testigo se controla con preguntas. Con preguntas. No es válido callarlo. No es válido decir, oiga, eso no le pregunté. ¿Ustedes cómo van a poder lograr que el testigo se calle disparando otra pregunta? Entonces, aquí es donde es necesario la práctica, tener la habilidad para lanzar una pregunta, otra y otra y otra. Se dice que al testigo nuestro se le pregunta despacio y al testigo de la otra parte se le pregunta rápido, ¿no? ¿Para qué? Para que la agilidad mental de nosotros como litigantes o de ustedes como litigantes sea mayor a la agilidad mental del testigo, porque les repito, los testigos son listos. Entonces vamos a ver cómo hacer un correcto contrainterrogatorio, pero sobre todo un contrainterrogatorio eficaz, o sea, que lleve un objetivo por lograr y que sea de utilidad. Si no es útil, es riesgoso. Si no es útil, solo los va a poner en riesgo. Entonces, de eso planificaríamos en la tercera clase y también evidenciar contradicción. Por ahí hablaremos también de una reforma que hubo, la reforma, algunos recordarán que se llamó miscelánea penal. El artículo 363 tenía un último párrafo y bueno, ahí vamos a hablar las posturas que tienen los juzgadores de si validan información que no existió en la carpeta y que novedosa que llegó al juicio oral. En algún momento, como litigantes, a lo mejor esa valoración sí les va a convenir, a lo mejor en otra van a ponerse muy estrictos y van a decir, no, esta información no estuvo en la carpeta de investigación. Recordando esto por si fuera alguien que apenas va iniciando en este procedimiento penal acusatorio, es en la carpeta de investigación se obtuvieron todas las entrevistas, dictámenes periciales, informes, a través de actos de investigación. Estos actos de investigación se hicieron constar en unos registros. Estos registros forman la carpeta de investigación. El contenido de estos registros es lo que invocó el Ministerio Público en la audiencia inicial para solicitar la vinculación
y de toda esa información extrajo una teoría fáctica, que es lo que llamamos imputación, y el juez de control, cuando vincula, pues no conoce la carpeta, solo conoce la información que le llevan las partes. Con el juez de la audiencia intermedia ocurre exactamente lo mismo. Sigue conociendo la información a partir de lo que los abogados le exponen. Y en el juicio oral no es distinto. No conoce nada del tema, no conoce nada del asunto, solo va a conocer la información que el Ministerio Público, el defensor, el asesor le lleven. Entonces, si esa información que está diciendo el testigo estaba en la carpeta de investigación o no estaba, pues el juez de juicio oral no sabe distinguirlo, él no se va a dar cuenta. Entonces, cuando yo era Ministerio Público, que alguna información se escapó, pero que es necesaria, oportuna, relevante y útil, decíamos que metíamos un gol, ¿no? Porque pues el defensor volteando a ver las moscas, el aire, ni cuenta se daba que información que se nos había escapado entraba a juicio oral y nadie decía nada. ¿Por qué? Pues porque el abogado defensor no hizo ninguna técnica. Entonces, respecto a esto, vamos a hacer técnicas para ambas partes, tanto como para, y respetando todas las posturas, ¿verdad? Porque habrá juzgadores que van a decir, no, esa información no la voy a tomar en cuenta. Habrá quienes sí. Vamos a ver qué dice el código al respecto y vamos a ver también, pues, qué dice la primera sala al respecto. Y alguna vez van a estar en esa oportunidad de ver información novedosa y saber distinguir qué técnica voy a aplicar. Porque cuando estamos hablando de evidenciar contradicción, que la vamos a ver en la tercera clase, evidenciar contradicción es una técnica distinta a la aclaración pertinente, ¿sí? Evidenciar contradicciones. Sí hay información en la carpeta, pero el testigo me viene a dar otra distinta, ¿sí? Entonces vamos a saber cómo hacer ese ejercicio, cómo sentar bases, las famosas sentar bases, que es muy a menudo que el abogado, nada más por fastidiar o porque es lo que se le ocurre o no sé quién le dijo que lo dijera, es, señoría, no ha sentado las bases. Algunas veces, pues sí, es verdad, pero muchas veces esa frase nada más la dicen, pues, no sé, a veces por incomodar o no sé. Entonces, nosotros sí vamos a saber todos, vamos a aprender a sentar bases correctamente y a defender en nuestra postura para que nos admita la técnica que querramos desarrollar y distinguir bien cuál es la técnica, porque muchos llegan a confundir la aclaración pertinente con evidenciar contradicción, o es más, la aclaración pertinente ni la usan, porque como la más habitual es evidenciar contradicción, no, pues hacen la misma. Vamos a ver esa distinción. El uso eficaz del examen redirecto, cómo revivir, reanimar. ¿Se acuerdan que les hablaba de estar preparados y saber las debilidades, las fragilidades de nuestro testigo? Bueno, pues si las tenemos identificadas, si somos honestos y las llevamos identificadas y le apostamos a que la otra parte no las haya identificado o no las haga valer, o bien yo las anticipe. Pueden ser la técnica que ustedes elijan. La anticipo, yo misma la pregunto, yo misma saneo la situación, o me aventuro a esperar a ver si la otra parte la identifica. Si la otra parte la identifica y le contrainterroga respecto a esa debilidad, esa fragilidad, yo tengo que llevar una preparación de reanimarlo con el redirecto. Entonces el redirecto a mí me parece que es la intervención más sencilla del mundo. ¿Por qué? Porque llega una pregunta muy sencilla. ¿Por qué? Claro, va a ser de lo más sencillo y de lo más eficaz el redirecto
siempre y cuando hayamos hecho una buena preparación del testigo. Al testigo le tenemos que explicar cómo se va a desarrollar el tema, que le pueden preguntar. Como ustedes son litigantes, operadores, es muy fácil que identifiquen qué preguntas le haría la otra parte. Y entonces se preparan al testigo anunciándole qué les puede preguntar y en el redirecto cómo ustedes lo van a auxiliar. Yo les comparto que cuando fue operadora, Ministerio Público, les decía esta frase curiosa, coloquial, que a los testigos, a mí no me gustaba que el testigo fuera estresado, de por sí ya es mucho estrés presentarse ante un juicio, ante autoridades, estar enfrente de un público con un micrófono que te están grabando y luego que te hacen la protesta de ley, pues vaya que sí debe ser bastante estrés. Entonces eso de decirle, le voy a preguntar, ¿sabe usted a qué vino a declarar? Y me tiene que decir todo, es otra carga de estrés. Entonces yo le decía, usted tranquilo y yo nerviosa porque usted no va a preocuparse de que se le olvide un tema porque yo se lo voy a preguntar. Despreocúpese, si yo oigo que se le olvidó algo, yo a usted se lo pregunto. Entonces, si ustedes van bien preparados, van a poder ayudarle al testigo a dar la información y a controlarlo de que no se quede con otros temas que no son útiles, que no son útiles. Entonces, por eso el uso eficaz pues del examen directo y el redirecto. Y la clase número 4 también vamos a aprender otra técnica de litigación que es superar contradicción. Si es nuestro testigo y ha incurrido en contradicciones, apoyarlo para superar esa contradicción. También vamos a ver la aclaración pertinente. Hay aclaración pertinente en sentido positivo y en sentido negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la aclaración pertinente la puedo usar para mi testigo, pero también la puedo usar para el testigo de la otra parte. O sea, la puedo usar para reanimar, pero también para lastimar, ¿sí? O sea, es una aclaración pertinente, puede ser en ambos sentidos. Y guarda distinción con la evidenciar contradicción, sí, es diferente, porque en la contradicción les decía, está dando información distinta a la que dio en la entrevista. Y en aclaración pertinente, pues es información novedosa que nunca antes había dicho. Y es ahí donde nos vamos a adentrar un poquito a analizar ese último párrafo que se cambió en la miscelánea penal del artículo 363 y que en resumen es de que si los testigos pueden hablar de cosas distintas o no, o ceñirse estrictamente al registro de investigación. Pero bueno, eso lo analizamos en clase, que tenemos que conocer ambas posturas. Los que me conocen saben que participo de las artes marciales, entonces yo creo que quienes sepan de esto sabrán que así como tenemos que tener un golpe y contragolpe, una llave, una contrallave, un golpe, un bloqueo, bueno, así yo creo que ustedes como litigantes deben de conocer ambas posturas. ¿Por qué? Porque me encuentro afortunadamente en estos talleres con abogados que litigan en todo el país y sabrán que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que se interpreta de muchas formas. La verdad, no debería ser así. Por eso la primera sala va sentando sus jurisprudencias para decirnos cómo la interpretemos, pero mientras eso ocurre, se dan prácticas en un lado del país de una forma, en otro lado de otra, y pues estos cursos nos enriquecen para saber cuáles son los criterios de los jueces. Yo les voy a contar, no comprometiendo mis criterios jurisdiccionales, pero a nivel académico les voy a platicar
cómo he visto que una misma situación la abordan de distinta manera jueces. Entonces yo creo que eso le sería muy práctico para estar preparado para ambas situaciones, ¿no? La llave y la contrallave. Entonces, por eso les decía, la aclaración pertinente muy poco usada porque no le han dado la importancia. Casi todos los talleres son de interrogatorio contra. Bueno, vamos a tratar de que este tema sea abordado ya incluso con práctica en esta clase número 4, en la que también se va a ver el tema de cómo incorporar documentos y objetos y bueno, también cómo acreditarlos primero, porque saben que para poder incorporar tenemos primero que acreditarlos. También les cuento mi experiencia como jueza, donde asuntos, les decía yo que las técnicas de litigación no nos van a servir para ganar asuntos que estén mal integrados desde el principio. Definitivamente de nada nos va a servir hacer una excelente técnica de litigación si no traigo material probatorio para condenatoria, ¿no? Pero en cambio, no saber técnicas de litigación sí me va a hacer que pierda un asunto que viene bien integrado. Un asunto que viene muy bien integrado en manos de un ministerio público que no sabe cómo incorporar la información, se va a perder, ¿eh? Entonces, por ejemplo, he visto abogados que no pueden acreditar, no saben desarrollar la acreditación del objeto del documento y por consecuencia no lo van a poder incorporar. Es más, les empiezan a objetar y de modo tal que se rinden tan fácilmente a la tercera objeción, dice, ya no, no más. Y ya dejan de incorporar el objeto, el documento, el video, por ejemplo, y entonces, pues es la prueba central. Recuerdo, por ejemplo, un robo, a un comercio y el Ministerio Público no pudo incorporar los videos donde salí. Fíjense, el colmo era que se había videograbado el robo, se videograbó. Y como los imputados, bueno, en ese momento ya acusados, habían estado protegiendo su identidad con gorra y lentes y todo esto, la información principal era la del video y sobre la marcha los detuvieron en flagrancia, pero se habían ido despojando de los lentes y la gorra con la que se identificaban. La prueba reina, la principal, pues era ese video y de persecución y todo, y no, el Ministerio Público no la incorporó y pues dictaron una absolutoria. Entonces, asuntos que se pueden perder por no dominar una técnica de litigación, sí, sí, es muy a menudo eso. La clase número 5, la incorporación de la prueba documental y material, los alegatos de clausura, a preparar unos verdaderos e interesantes alegatos de clausura que tienen que ser tan eficaces, tan profesionales, que sus alegatos de clausura sirvan de motivación en la sentencia, que el juez, la jueza haga suyos los alegatos de clausura de tan bien desarrollada la argumentación. Tal vez esta no sea la oportunidad para hablar a fondo de la argumentación, pero sí haremos un espacio para ver algunas reglas argumentativas para que en su clausura puedan darle ya la información estructurada al juez, a la jueza. Y también vamos a ver que con aquel diseño procesal del que hablamos en la clase 1 del juicio oral, ver qué temática se desarrolla en la audiencia de individualización de sanciones,
y de reparación de daño, porque pues este es un tema muy abandonado. Se los digo en este momento que estoy como jueza de ejecución. La reparación de daño, toda se la dejan al juez de ejecución, porque el juez de juicio oral no tiene material probatorio para poder emitir una cantidad líquida ya, porque la condena, una vez que se ha condenado, se emite una sentencia condenatoria, por ende, pues procede la reparación de daño, a menos que ya se advierta que ya fue pagada o que no exista. Pero lo que hacen los jueces, pues, es dejar a salvo el derecho para hacerla valer en la instancia de ejecución cuando tienen esa valiosa oportunidad que en esta audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño tengan la oportunidad de llevar de una vez el material probatorio para que ya ahí mismo se establezca en su sentencia una cantidad líquida de condena. Entonces, esto es lo que, grosso modo, veríamos en estas 5 clases. Yo les decía, vamos a ver los últimos criterios jurisprudenciales de la primera sala que guardan relación con la carga de la prueba, con la fijación de la litis, eh, con el valor probatorio. ¿Para qué? Para que vayan calculando qué es lo que lleva el Ministerio Público de prueba, vayan calculando a qué se van a dedicar, si va a ser activa, pasiva, activa su intervención, o si llevan material probatorio, ¿para qué les alcanza? Aunque no tengan carga probatoria, pues si van a llevar material probatorio es porque van a hacer un buen papel, ¿no? Si no, pues mejor para qué las llevan. Entonces, grosso modo, eso es lo que veríamos en las 5 clases, pero sobre todo practicar, los que se inscriban, aprovechen por favor a practicar. Equivóquense aquí, equivóquense en el taller, equivóquense en la audiencia. Yo antes de ser Ministerio Público estuve así sentado como ustedes. En aquellos años no había la facilidad del Zoom, pero no, me sentaba a cursos, a talleres, a hacer las prácticas, a equivocarme. Y pues eso a mí me dio mucha seguridad para llegar como Ministerio Público, pues a trabajar de lleno en audiencias, pues de todo tipo, ¿no? Desde inicial, intermedia, juicio. Entonces aprovechen los talleres no solo para tomar notas, que también es importante todo lo que se va a explicar, pero más importante aún, que de todas las explicaciones que van a recibir, las practiquen. Me parece que eso es lo más importante. Y bueno, pues esta es el resumen de lo que vamos a ver en esas 5 sesiones. Muy bien, su señoría, pues muchísimas gracias. Pues para todos los que están en plataforma Zoom, por aquí les he subido un link o pueden enviar informes al WhatsApp 22 21 14 25 79 o unirse al grupo WhatsApp que les he puesto aquí, lo mismo a los que nos están viendo, que son cerca de 40, 50 personas. Quien guste participar del curso, pues miren, vale la pena. La verdad es que tenemos una gran docente, a la jueza Carmen Marquina, y pues los invitamos. Me están preguntando que hasta cuándo se puede pagar el curso. Aquí lo pongo, allí está el flyer. El curso tiene una cuota de recuperación de 600 pesos, todas las cinco clases. Vamos a iniciar 18 de julio, 25 de julio, 1 de agosto, 8 de agosto y 15 de agosto de 19 a 21 horas. Las inscripciones están abiertas desde este momento y durante todo el curso. ¿A qué me refiero durante todo el curso? Es decir, puedes pagar, incluso lo ideal o lo conveniente es hacer tu pago antes del 18 de julio o el mismo 18 de julio antes de que inicien clases. La verdad, creo que tenemos una extraordinaria docente para estos temas y lo digo en verdad, es la segunda vez que nos acompaña el Liceo Académico y bueno, muchos de ustedes lo pidieron. Aquí está ya la jueza Carmen Marquina
para venirnos a impartir conocimiento para que no nos equivoquemos en las audiencias. Y sobre todo también quiero destacar que pues lo que vamos a aprender aquí, recuérdense que son técnicas en juicio oral y por lo tanto son técnicas que ustedes también pueden aprender pueden llevar a cabo, si no me equivoco, señoría, en la duplicidad del término constitucional, de acuerdo al 314, ¿no? 314 y 315 del Código Nacional, su señoría. Así es, cuando la defensa ofrece estos medios es porque el Ministerio Público está pretendiendo una medida cautelar de prisión o de tipo personal. Entonces ahí tiene la oportunidad de llevar medios. Y al llevar medios significa que no voy a hacer referencia a lo que dice la entrevista de la persona, sino que voy a llevar en vivo y a todo color a la persona, a sentarla, a que de viva voz exponga la información relevante, útil de acuerdo a la teoría del caso del defensor. Y porque si está ahí presente y está el testigo ahí en la sala y lo están interrogando, ¿por qué no se llama prueba? ¿Por qué se llama medio de prueba? Bueno, no se llama prueba porque el único material probatorio que se denomina prueba es aquel que se desarrolla en la audiencia de juicio oral. Incluso, por ejemplo, en materia de ejecución pueden decidir en llevar datos de prueba o llevar medio de prueba, y aunque me sienten ahí al testigo presente a ser interrogado, también se sigue llamando medio de prueba. ¿Por qué? Porque no está en juicio. Sí, así es, maestro. Bueno, pues muchísimas gracias, su señoría. Como les informé a todos, esta es una charla solamente introductoria e informativa a este curso Taller Técnicas de Litigación Avanzada en Juicio Oral. Pues yo los invito a que se inscriban, saben de la calidad en liceo académico y la calidad de los profesores que presentamos por liceo académico. Pues les agradezco a todos, agradezco a su señoría Carmen Marquina por habernos acompañado esta noche. Y pues quedamos pendientes de todos ustedes, quienes gusten inscribirse al curso, pues es mediante mensaje al WhatsApp 22 21 14 25 79. Solo lo único que te pedimos, te dice gracias por comunicarte con Liceo Académico, proporciónanos tu nombre completo, por favor, nada más su nombre completo y les enviamos ya los datos para poder estar en este curso con la jueza Carmen Marquina, que inicia el próximo jueves en un horario de 19 a 21 horas, Ciudad de México. Su señoría, pues muchas gracias por acompañarnos la noche del día de hoy. Gracias a los abogados que el día de hoy se suman con nosotros a esta transmisión. ¿Algo más, su señoría? Y si no, pues despedimos la transmisión. No, nada más que los esperamos el próximo jueves. Me va a dar mucho gusto volverles a saludar. Y bueno, pues es todo. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Gracias. La plática quedará también en el canal de YouTube. Que descansen y agradezco la presencia virtual de todos y cada uno de ustedes. Que tengan buena noche, que descansen.